Bueno, podemos comenzar entonces. Buenos días nuevamente, yo soy Janine Muñoz, soy gerente del CEDIR para la región andina y les doy la bienvenida a este nuevo webinar. Como les comentaba, el día de hoy hablaremos de Open Access, Open Science y el reto de la visibilidad. Recordemos que en nuestros webinars anteriores estuvimos hablando de objetos virtuales de aprendizaje, pasamos por repositorios institucionales y las mejores prácticas para la academia y la investigación en tiempos de virtualidad. Hemos podido escuchar el punto de vista desde diferentes roles del entorno educativo, acerca de retos, de objetivos y logros actuales. Si recuerdan, empezamos esta serie con Karen Bjork, desde la Oficina de Iniciativas Digitales de la Biblioteca de la Universidad de Portland, quien nos habló acerca de iniciativas digitales, de la creación y el intercambio de recursos educativos usando el repositorio institucional. Contamos también con la visión de profesores e investigadores, como fueron Javier y Ricardo, quienes nos compartieron algunas de sus mejores prácticas a la hora de tener una mayor interacción con sus estudiantes. También vimos algunas de las áreas que mayor reto presenta por estos días en la enseñanza práctica, que fue ingeniería. Y hoy quisimos invitar a este espacio al área editorial, donde nuestro invitado nos compartirá la percepción de la editorial acerca de acceso abierto y el reto que constituye la visibilidad de la producción científica internacional. Le doy la bienvenida entonces a Alfredo Morales. Alfredo es filósofo, filólogo y licenciado en lengua alemana por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en lingüística por el Instituto Caro y Cuervo, con énfasis en investigación en lingüística computacional. Él ha ejercido la docencia de la lengua alemana y ha coordinado el área de bibliometría como apoyo a la investigación y a la comunicación científica de la Universidad de La Salle. Desde diciembre de 2017 dirige Ediciones Unisalle, el sello editorial de la Universidad de La Salle. Bienvenido, Alfredo, y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Me oye, Janine? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Janine, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a ti y a todos los colegas y también un saludo muy especial a todos quienes en este momento están conectados en esta transmisión, deseándoles lo mejor, esperando que se encuentren bien de salud en medio de estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Voy a parar, si te parece, Alfredo, de compartir pantalla para que tú puedas compartir tu presentación. Bien, de acuerdo. Entonces voy a compartir mi pantalla. La vemos. ¿Me confirman si ves la pantalla? Sí. Sí, ya la vemos, Alfredo. Gracias. Bien, listo. Entonces voy a iniciar esta presentación para hablar acerca de algunos retos que desde el punto de vista editorial tenemos en las universidades en relación con los repositorios institucionales. He dividido esta presentación en estas partes. Primero haré los preliminares, cómo va a ser la presentación. Después hablaré un poco de lo que es Ediciones Unisalle, el sello editorial, y después pasaré a hablar sobre unos criterios para una apuesta por el acceso. Y después hablaré ya concretamente acerca de lo que ha sido nuestra experiencia con el repositorio institucional desde la editorial universitaria. Entonces, como preliminares, primero quisiera pues mencionar la diferencia. Voy a tener un modo distinto de presentar. No voy a realizar presentaciones, digámoslo, tipo PowerPoint, sino que me basaré sobre todo en un mapa mental que iré explicando a lo largo de estos minutos. Y también porque esto exige una interacción con la página web. Entonces, por esta razón, digámoslo, este tipo de presentación es diferente. Y quiero hacer una, digámoslo, aclaración acerca del público al cual me estoy dirigiendo. En primer lugar, digámoslo así, quiero dirigirme al público entendido como editor.
Y en ese sentido, le pediría a todos ustedes, quienes son editores, que tengan ese punto de vista sobre cómo aprovechar, sacar provecho del repositorio institucional para las tareas editoriales. También tener el punto de vista de la visibilidad, de cómo un repositorio institucional puede mejorar, darle mayor visibilidad a la editorial universitaria y por ende a la misma universidad. Y en tercer lugar, el foco de que es fundamental hoy en día tener un trabajo muy de la mano con la biblioteca. Entonces, si bien es cierto que muchas veces los procesos editoriales, digamos, lo pueden ir por su propia vía, pero en este momento, por el estado actual de la interacción de la información científica, lo que es el movimiento de ciencia abierta, en cuanto a que todos los aspectos de la investigación estén al alcance de la sociedad en general. Entonces, en este momento es fundamental que una editorial universitaria vaya de la mano en su trabajo con la biblioteca. Ese es el foco principal que quisiera tener al público al cual me quiero dirigir ahorita. Si usted es bibliotecario, entonces lo invitaría a que esta presentación la piense en el sentido de cómo usted como bibliotecario puede ofrecer nuevos servicios a la editorial universitaria. Entonces, pudiera tomar ese foco. Y si usted, quien me está viendo, es un investigador, entonces lo invitaría a que tomara la perspectiva de por qué tener su información, sus publicaciones, bien sea libros, inclusive otro tipo de material, revistas, artículos de revistas, otro tipo de documentos, porque el repositorio institucional le puede servir a usted para términos de consulta, es decir, usted buscar información, para la visibilidad de sus publicaciones y también para tener mayor impacto y poderlo medir. Entonces, desde esos tres enfoques de público, quisiera invitarlos a ustedes, pues digámoslo, a que sigan esta presentación. Entonces, primero, quisiera presentarles un poco lo que es Ediciones Unisalle. Y en este sentido, entonces, aquí tengo, ustedes pueden ver que al lado izquierdo, pues yo lo veo al izquierdo de mi pantalla, está el catálogo, digámoslo, esta es la página web de la editorial universitaria de Ediciones Unisalle. Entonces, Discúlpame, Alfredo, qué pena te interrumpo un segundo. Por segundos se va, medio segundo se va el audio, entonces de pronto si quitas el video, alcanza a mejorar un poquito la reproducción. Gracias. sí, claro que sí. Entonces, ya he deshabilitado el video, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Perfecto, así es. Listo, entonces continuamos. Entonces, quisiera presentarles entonces lo que es Ediciones Unisalle. Ediciones Unisalle, como la mayoría de editoriales universitarias, tiene un proyecto de libros y un proyecto de revistas, o entendámoslo como publicaciones seriadas. En cuanto al proyecto editorial de libros, pues nosotros tenemos un catálogo. Lo que en este momento les estoy presentando es el catálogo en línea, la página web que tiene la editorial universitaria. Y nosotros somos una editorial que tenemos 28 años de experiencia en la publicación del libro técnico y académico universitario y fundamentalmente publicamos autores propios, es decir, los profesores de la universidad, pero también publicamos autores externos. Y nuestro catálogo maneja distintas áreas del conocimiento. Tenemos administración, bueno, aquí ustedes las pueden ver, nos va a leer todas. Y somos particularmente fuertes en dos áreas que, digámoslo, se comportan distinto a nivel editorial. Somos fuertes en tema de educación porque la Universidad de La Salle tiene una misión muy especial en relación con la educación. De hecho, la educación es lo que da origen a todo lo que se conoce como el movimiento lasallista o lasaliano, como lo manejan en España, debido a San Juan Bautista de La Salle, quien fue el santo fundador de la congregación, y entonces en este sentido es una tradición de 300 años
dedicada a nuevos métodos e innovación en la educación. Entonces, es un criterio misional. Entonces, somos fuertes en el criterio en la publicación en educación, pero por otra parte, digámoslo, también somos fuertes en otra área de conocimiento, por ejemplo, en optometría. La Universidad de La Salle tiene, bueno, aquí justamente sale el catálogo de optometría. Nosotros tenemos un catálogo de más de 30 publicaciones en optometría y pues es, digámoslo, es la editorial universitaria de referencia en Latinoamérica en cuanto a publicación en esta área de conocimiento. Nosotros tenemos una distribución comercial, entonces publicamos libros en soporte impreso y libros en soporte digital, y esta distribución la tenemos en librerías, la tenemos en distintas tiendas al interior de la universidad. Tenemos un canal de distribución, digámoslo, muy bien consolidado con Siglo del Hombre, quien es nuestro distribuidor. Y también tenemos canales digitales, estamos en Bookwire, estamos en Google Books, estamos en bases de datos que suscriben las editoriales, las bibliotecas en las universidades. Entonces, en este sentido, digámoslo, todo esto es para hacernos la pregunta ¿por qué el repositorio institucional puede ser importante para una editorial como nosotros, como lo es, en este caso, Ediciones Unisache? Esta es una pregunta que voy a responder más adelante. Entonces, en cuanto a nuestro proyecto editorial de revistas, nosotros tenemos revistas científicas, tenemos una revista institucional, tenemos revistas de divulgación. Más adelante les voy a mostrar exactamente cada una de estas revistas, pero aquí simplemente me voy a saltar rápidamente. Y entonces volvemos al mismo, digamos aquí la pregunta no es por qué un plan de revistas en acceso abierto, pues de hecho las revistas en general en América Latina han optado por el acceso abierto como la mejor vía para visibilizar las publicaciones. Entonces, para las revistas la pregunta no es por qué el acceso abierto, sino la pregunta es por qué las revistas en el repositorio institucional. Entonces, primero que todo, ¿por qué libros en acceso abierto de la editorial universitaria? Y en segundo lugar, para las revistas, ¿por qué utilizar un repositorio institucional? Con base en estos criterios, entonces paso al siguiente punto, y es mirar por qué una apuesta por el acceso abierto. Entonces, digámoslo, en este sentido, como editorial universitaria nos estamos enfocando mucho en seguir los lineamientos de acceso abierto y de ciencia abierta, cuyo propósito principal es tener acceso, garantizar el acceso a la investigación científica sin restricciones y en este sentido con los beneficios que tiene tanto para el editor, tanto para la universidad, tanto para el investigador en sus procesos de evaluación de su producción académica y científica, para la universidad misma en cuanto a mejorar su visibilidad, en cuanto a generar un impacto y un impacto que pueda ser medido. Yo quisiera mencionar en este punto, darles unas directrices a tener en cuenta y me parece que este es un aspecto muy importante. Si usted, por ejemplo, es un editor y está pensando en aprovechar el repositorio institucional, pero no tienes conocimiento suficiente en cuanto al acceso abierto, entonces yo quisiera darles estos, digamos, los 4 consejos al momento de que usted emprenda unas iniciativas para aprovechar el repositorio institucional en cuanto a su plan de libros. Entonces, lo primero que quisiera hacerlo, y lo hago de un modo muy amable a todos ustedes, es consultar esta obra que se llama Dossier Acceso Abierto. Es una obra publicada por el CERLALC. El CERLALC es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, bajo el auspicio de la UNESCO. Es una obra que plasma muy bien desde el punto de vista de una editorial universitaria una apuesta por acceso abierto. Entonces, generalmente nosotros contamos con un referente de acceso abierto desde la biblioteca universitaria en cuanto a lo relacionado con las tesis, lo relacionado con otros, por ejemplo, objetos virtuales de aprendizaje, digámoslo, otro tipo de tipologías documentales,
pero quiero recomendarles ampliamente a todos ustedes la lectura de esta obra. Si ustedes la leen, podrán tener a bien ideas fundamentales para que su editorial universitaria pueda entrar con muy buenas bases al repositorio institucional. Entonces, quiero recomendarles la obra, por supuesto, está en acceso abierto. Esta es la tabla de contenido. Quiero recomendarles muy especialmente estos dos capítulos. Bueno, comienza con un capítulo por Peter Soba, quien es clásico autor en cuanto a acceso abierto, pero deseo recomendarles muy especialmente este capítulo, Ciencia, Circulación y Apropiación, la editorial universitaria y el acceso abierto, de Elea Jiménez Toledo y Juan Felipe Córdoba. Elea Jiménez es una investigadora del CSIC. Juan Felipe Córdoba Restrepo es el director editorial de la Universidad del Rosario, una editorial que es referente para América Latina como editorial universitaria. Y recomendarles este capítulo, Repositorios, conceptos principales y elementos para su gestión, de María Isabel Casal Reyes. Entonces, si ustedes desean hacer un plan para, nuevamente, lo repito, aprovechar el repositorio, es muy bueno que ustedes tengan estas bases, digámoslo, teóricas, en cuanto a ideas de qué es acceso abierto, para qué sirve tener los libros, etc. Entonces, esta es la primera obra que quisiera recomendarles, muy recomendado ciertamente. Otra directriz a tener en cuenta si ustedes desean tener un plan en relación con su repositorio institucional como editores, digámoslo, unas directrices a nivel internacional. Entonces, las directrices de libros en acceso abiertos, DOAP, pues se está promoviendo ahora mucho. Ustedes pueden encontrar aquí la página web. Entonces, en DOAP, ustedes encontrarán criterios, digámoslo, por ejemplo, aquí para editores, ustedes encontrarán criterios muy específicos en cuanto a un plan de metadata y en cuanto a criterios para interoperabilidad entre sistemas. Entonces, si ustedes quieren tener una estrategia de acceso abierto, no deben pensar simplemente en qué libros voy a llevar al repositorio institucional, sino también en cómo estará estructurada la información en cuanto a la metadata. Esto maneja de base una metadata Dublin Core. Entonces, ¿cuáles son los metadatos y las extensiones de estos metadatos? ¿Cómo se debe llevar, bajo qué criterios? Entonces, les recomendaría muchísimo que ustedes hagan esto. Digámoslo, es muy importante en el sentido de que les evita reprocesos a futuro. No se trata de migrar información simplemente al repositorio institucional, sino que, y en esto pues ustedes los que son bibliotecarios pues lo saben muy bien. Se trata de que la información que suba al repositorio debe estar muy bien estructurada en cuanto a su metadata para garantizar la interoperabilidad con otros sistemas y cosechadores de la información. Entonces, por eso les recomiendo ampliamente leer las directrices de DOAP, digámoslo a nivel internacional. Pero a nivel nacional también les pediría, yo sé que hay personas de Latinoamérica que están siguiendo esta transmisión, entonces los invitaría a que sigan las directrices nacionales de las instituciones que rigen la ciencia en sus países y la evaluación de la ciencia, en cuanto a los criterios que tienen de evaluación para los productos que se entienden como libros. Para el caso de Colombia, tenemos la Red Colombiana de Información Científica. Aquí me permito presentar la página web. Entonces, aquí en la Red Colombiana de Información Científica se dan las directrices para todos los repositorios institucionales en Colombia, y con información muy específica en cuanto al uso de metadatos y los metadatos específicos para cada tipología documental. Entonces, digámoslo, aquí voy a saltarme un poquito. Este es un Excel
en el cual nosotros hemos venido trabajando a partir de lo que, son las directrices de la Red Colombiana de Información Científica. Y aquí están los metadatos, por ejemplo, ustedes ven acá abajo Ediciones Unisaya, entonces aquí están los metadatos que están relacionados con un proyecto de libros. Es decir, esto es lo que se pide, esta es la metadata que se pide que tenga un documento considerado como libro en el repositorio institucional. Entonces, esto es muy importante. La invitación entonces es a que ustedes contemplen cómo es la estructura de metadatos, cuáles son las directrices nacionales e internacionales, y a partir de esa información estructuren, hagan una estrategia para crear sus colecciones del catálogo de libros en el repositorio institucional. Y una última directriz es también pensar en temas de, digámoslo, indexación, estar en índices de citación e impacto. Con esto me refiero a Scopus Libros, con esto me refiero al Book Citation Index. Si ustedes quieren llevar libros al repositorio institucional, entonces también ustedes pueden pensar el hecho de la posibilidad de que si está completamente estructurada su metadata, si cumplen con todos los criterios, pueden ustedes postular sus obras a estos índices de citación impacto. Recuerden ustedes que no se trata, bueno, y esto tomó esta idea de un amigo que me lo comentó en su momento, quien tuvo pues una experiencia un poco extraña, de personas que piensan que son las editoriales las que están indexadas en, en estos sistemas de citación a impacto, digámoslo en cuanto a libros, digámoslo manejando el mismo esquema de lo que son las revistas. Las revistas están indexadas en Scopus, pero no las editoriales. Lo que está indexado, digámoslo, son los libros, no una editorial. Entonces es muy importante que ustedes piensen que si van a subir o van a crear su colección de libros, entonces lo tengan con miras a que en un momento cercano, ojalá, puedan ustedes postular esas obras a índices de citación. Entonces, en ese sentido, si ustedes tienen en cuenta, primero, una muy buena base teórica sobre para qué es el acceso abierto, para qué le sirve una editorial universitaria, tienen en cuenta las directrices internacionales y las directrices locales en cuanto a información científica y tienen un propósito de indexación. A partir de esos lineamientos, pueden sentarse a la mesa con la biblioteca y establecer una estrategia para promover los libros, el catálogo de libros de su editorial universitaria en el repositorio institucional. Entonces, como ustedes pueden ver, con esto se nos amplía el campo de visión porque no es simplemente utilizar el repositorio como un espacio para albergar información. De hecho pues eso era una visión que podía servir hace 20 años, pero pues en este momento con lo que es acceso abierto, con lo que es ciencia abierta, el repositorio institucional es estratégico para la visibilidad, para todo lo que tiene que ver con la información científica en la institución y, por supuesto, la editorial universitaria está ahí de la mano. A partir de esta información, entonces, quisiera hablar sobre unos mitos que hay en cuanto al acceso abierto, digámoslo porque hay muchas malas interpretaciones. Entonces, lo primero que quisiera decir es, primero, hay que romper el mito de que el acceso abierto es gratuito. El acceso abierto no es gratuito. Y en este momento estoy hablando desde la perspectiva de la editorial. Como editorial universitaria, si quiero llevar mis libros en acceso abierto, independientemente de que el usuario final, el lector, el que hace la descarga, a él es gratuito, pero para la universidad, para la editorial, ha significado una inversión, un gasto de su presupuesto en todo lo que ha sido el proceso de la gestión editorial, en la corrección de estilo, en la diagramación, en la obtención del ISBN, en otros aspectos conexos. Entonces, y al ser el acceso abierto algo que no es gratuito, eso tampoco significa que el acceso abierto, ese es el segundo mito, se cree que la información que se sube al acceso abierto no es de calidad.
muchas personas creen que, digámoslo, todo se puede llevar al acceso abierto, pero no hay una curaduría de esos contenidos. En cuanto al proyecto de libros, el acceso abierto sí implica que lo que estamos llevando es información de calidad, por una parte, porque estamos llevando libros que han pasado por un proceso de revisión por pares. Cada vez el proceso es más exigente, exigimos pares doble ciego, pero además pares externos, y muchos propenden porque sean pares internacionales. Digamos que todo eso es muy discutible, pero en todo caso sí se está garantizando una revisión de calidad. Entonces, el primer mito, no es gratis. En segundo lugar, sí se trata de información de calidad. Otro mito es que si llevamos algo a acceso abierto, entonces perdemos la posibilidad de comercialización de libros. Eso tampoco es cierto. De hecho, hay muchas obras que están en acceso abierto, pero también el lector, esto depende mucho del lector, prefiere tenerla en un soporte impreso. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a permitir citar un repositorio, por ejemplo, de la Universidad de Santo Tomás. Ellos tienen su catálogo en acceso abierto, pero también tienen una distribución de esos mismos libros como impresos, y una no riña con la otra. Entonces, si ustedes están pensando que si publican en acceso abierto no van a tener comercialización, digámoslo, eso es un mito, eso es falso. Otro mito, el acceso abierto no es una solución frente a los costos de la impresión. Y esto, digámoslo, no es tanto para nosotros quienes estamos en el gremio editorial. Esto es más que todo para nuestros superiores, y quienes sean de ustedes editores entenderán muy bien lo que estoy hablándoles. Muchas veces se piensa desde las altas directivas de una institución que pues para hacer reducción del presupuesto, pues simplemente mande eso a acceso abierto. Perdón por la expresión, puede sonar muy coloquial, pero digámoslo, ese es el espíritu que subyace a ese mito, y pues eso tampoco es cierto. Eh, eh, cada obra tiene un canal de salida, tiene un público que lo recibe, y ese público tiene un formato que le da predilección a esa información. Entonces nosotros muchas veces podemos causarle un daño enorme a la obra si no se va como una obra impresa, pero también podemos causarle un daño a una obra si la obra no está en acceso abierto, porque su público es particularmente especial y le va a llegar a través de acceso abierto, no mediante una obra impresa que sea comercial. Entonces quisiera que tuvieran en cuenta que pues, esos mitos no son ciertos, pero entonces a partir de ahí, ¿qué estrategias podemos llevar a cabo para generar una colección, para llevar libros a acceso abierto? Entonces, la primera estrategia que yo los invito es, primero, pensar en las colecciones misionales de la universidad. Como yo lo mencionaba hace unos momentos, la Universidad de La Salle tiene digámoslo, una misión en cuanto a lo que es la educación, en cuanto a lo que es el lasallismo como modelo de educación para una sociedad. Y pues en ese sentido, al ser un aspecto misional, los libros que están relacionados con estos temas pueden estar en acceso abierto. Entonces, digámoslo, voy a hacerme un salto, ahorita les voy a presentar otras cosas, pero digámoslo, aquí ya estoy en el repositorio institucional, pero que cargue que no se me, exacto. Entonces, ustedes pueden ver, digámoslo, tenemos unas colecciones, estas colecciones están en acceso abierto, pero miren, por ejemplo, tenemos la Cátedra Institucional Lasallista, esto es misional de la institución. El pensamiento lasallista lo es, docencia universitaria, la universidad reflexiona profundamente, digámoslo, es un ejercicio de metalenguaje, de que la universidad educa, pero también reflexiona sobre lo que es la educación en sí misma. Entonces, tenemos una colección de docencia universitaria. A eso me refiero con colecciones misionales. Esa es una estrategia que pueden tener en cuenta quienes deseen llevar colecciones al repositorio institucional. Otra estrategia es evaluar la naturaleza de la obra. Y va con lo que les he dicho hace un momento. Hay obras cuyo público
uno sabe como editor, aquí entra por una parte el olfato del editor, se sabe que la obra es muy interesante, es muy buena, tiene alta calidad, pero se sabe que su público no va a ser un público que vaya a comprar el libro. Entonces, aquí prima es llegarle, estamos hablando de edición universitaria, no estamos hablando de edición comercial, entonces lo que prima es llegarle al lector y por eso el acceso abierto puede ser una estrategia para llegar a este lector. Provocar al lector es otra estrategia, digámoslo, hay editoriales universitarias que tienen colecciones de libros y toman la decisión de que un libro o dos libros de esta colección, los dos primeros, pueden estar en acceso abierto, pero ya el tercero pues es comercial. Entonces, digámoslo, en ese sentido el acceso abierto provocaría al lector a adquirir un contenido. La promoción del catálogo que ha perdido posibilidad comercial, esto es importante porque pues los libros pues digámoslo tienen una vigencia. Por supuesto, no quiere decir que queden, bueno, hay desactualización en unas áreas de conocimiento, se hace una impresión, pero no amerita que haya una reimpresión, por ejemplo, ni una segunda edición. Entonces, estos libros pueden ir al catálogo en el repositorio institucional. Otra estrategia es tener el catálogo completo en el repositorio institucional. Y, por ejemplo, en este sentido, pues, la Universidad Javeriana es un referente. Ellos tienen en su repositorio todo su catálogo. Y otra recomendación es interactuar con otras plataformas. ¿A qué me refiero con esto? A que se puede estar en otros catálogos que sean comerciales, pero también tener allí obras en acceso abierto. Entonces, con esto me voy a referir a este catálogo que le estoy presentando acá, es el de ACEUC, que es la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Yo pertenezco a la Junta Directiva, soy el secretario general, pero digámoslo, este es un catálogo comercial, se puede comprar, pero si ustedes pueden ver, también tenemos acceso, opciones de acceso abierto. Entonces, estos libros que están en un catálogo, digámoslo, independiente al de la editorial, estos libros están en un catálogo comercial como acceso abierto, pero se puede acceder. Entonces, cuando se ingresa a uno de estos contenidos, y si uno lo quiere descargar, entonces remite la descarga al repositorio institucional. Entonces, en este sentido, hay posibilidad de que haya interacción con otras plataformas que también pueden ser comerciales y esto no afecta el hecho de que el repositorio institucional esté en acceso abierto. Bien. Bueno, ya me quedan pocos minutos, entonces quisiera pasar ahora a hablarles un poco sobre lo que ha sido pues, nuestra experiencia en Ediciones Unisalle en cuanto al aspecto editorial. Entonces, por una parte, muy rápidamente quisiera mencionar la implementación. Digamos, Ciencia Unisalle es el repositorio institucional de la Universidad de La Salle, está basado en la plataforma Digital Commons, que es propiedad de Bipress y de Elsevier. Esta plataforma nosotros tenemos implementado, realmente es desde noviembre. En este momento, pues vamos a cumplir los 2 años y tenemos más de 25,000 registros. Ustedes pueden mirar aquí en la parte inferior. Bueno, la dirección es ciencia.lasalle.edu.co si ustedes quieren seguir paralelo a esta presentación desde sus navegadores. Entonces ustedes pueden ver, tenemos más de 28,000 documentos en general en el repositorio y tenemos ya 1.217.000 descargas para un periodo menor a 2 años de implementación. Yo creo que este es un logro muy importante y en este sentido sí puedo decir que el haber optado por esta plataforma nos ha abierto expectativas, oportunidades, ha mejorado notablemente la visibilidad y el impacto de nuestras publicaciones. Y digámoslo, el propósito de crear Ciencia Unisalle pues fue aunar toda la información de la Universidad de La Salle en un solo lugar. Y esta es otra recomendación que hay que hacer muy de la mano con la biblioteca, y es que, ¿cuál es el propósito que como institución tenemos dentro del repositorio institucional? Uno puede tener un repositorio enfocado a la visibilidad, puede tener un repositorio enfocado a aunar toda la información,
a darle mayor, digámoslo, relevancia a cierto tipo de colecciones. Para nosotros era muy importante como institución tener toda nuestra producción en un solo lugar y por eso esta plataforma, que es multiplataforma, ha sido una muy buena opción para nosotros porque nos ha permitido, pues, digámoslo, ustedes pueden mirar acá, aquí tenemos lo que es el equivalente a un JS y a 2 DSpace en Ciencia Unisalle. Entonces, esta fue una decisión que tomamos, también nos llamó mucho la calidad del servicio y la posibilidad de desarrollar distintas colecciones. Entonces, ustedes pueden ver, voy a mencionarlo esto muy rápidamente porque pues no viene al tema de esta charla, pero tenemos distintas colecciones. Hay una que me llama mucho la atención y en esto, como Universidad de La Salle, además de optometría, nos diferenciamos de muchas otras instituciones y es en cuanto a tener información biológica en el repositorio institucional. Me demoraré 30 segundos explicando esto. No hay otro repositorio, pues tenemos el Humboldt, que es un repositorio digámoslo, para información biológica en Colombia, pero pues ahí en ese repositorio se encuentran documentos. Nosotros acá sí tenemos información biológica como tal, que se puede descargar, se puede consultar, etcétera. Y esta es lo que se llama nuestra colección de tipos. Entonces, se puede mirar información con mucha precisión. Entonces, digámoslo, esta es otra opción que para nosotros era muy importante porque pues esto no se enmarca dentro de las directrices nacionales ni internacionales digámoslo, para el acceso abierto. Esto se trata de que hay otro tipo de colecciones, otro tipo de información que se puede llevar al repositorio institucional más allá de estar enfocados a lo que son las directrices nacionales e internacionales. Y con esto entonces quisiera hablarles primero de las revistas Unisalle. Entonces como editorial universitaria estamos muy enfocados pues en nuestro proyecto de revistas. Lo que quisiera resaltar es que hay editoriales universitarias que interactúan con sus repositorios institucionales, digámoslo, llamémoslo como un espejo de sus artículos de revistas que están en un OJS. Entonces, crean un registro en su repositorio de DSpace y con eso se puede tener en el repositorio institucional, llamar la información de las revistas, digámoslo, para consulta. Esto lo hacen muchos repositorios y pues se aseguran de que no se creen dobles registros y por tanto no afecte la citación. Las métricas, porque también se va a manejar un solo DOI, que es el DOI que tiene el JS. Bueno, digamos lo que esta es una relación que pasa. Esto no aplica para nosotros, porque pues nosotros dentro de Ciencia Unisalle tenemos las revistas. Entonces aquí funciona como multiplataforma porque esta colección, si nosotros la vemos, es distinta a la colección de tesis y trabajos de grado que funciona como un repositorio tradicional. Aquí las revistas funcionan como revistas. Entonces tenemos un flujo ustedes pueden ver cómo es la parametrización, el home de la revista. Ustedes pueden ver que está distribuido por artículos. En el backend tenemos un flujo de trabajo que asegura la revisión por pares, entonces cumplimos con los criterios. Hay revistas que están en Digital Commons y que están indexadas en Scopus, también que están indexadas en Web of Science. Entonces, digámoslo, nosotros apostamos porque nuestras revistas estuvieran en el repositorio institucional. Por otra parte, quisiera hablar de libros, ya me queda muy poquito tiempo. Nuestra colección de libros en Ediciones Unisalle, ya les mostré, digamos, unas colecciones. Miremos aquí la totalidad de libros en acceso abierto, pues nosotros tenemos la opción de, digámoslo, de mirar la información. Aquí podemos ver directamente a través de las cubiertas de las obras, pero también podemos cambiar el modo de visualizar y si queremos leer digámoslo, el resumen de la obra para tener una idea, lo podemos hacer. Bueno, aquí me faltó, aquí tenemos que agregar el resumen, pero podemos hacernos antes de entrar al registro. En cuanto a, digámoslo,
digámoslo, si nosotros vamos digamos, analizamos las distintas obras, por ejemplo, entremos a este libro, Empresas de Familia, Casos y Cosas. Ustedes pueden ver que el libro pues está en su totalidad, tenemos la metadata, lo que les mencionaba hace un momento, pensar muy bien la metadata que va a tener la obra, pensar la licencia Creative Commons que van a utilizar. Y con esto quisiera entrar, digámoslo ya, a lo que es la parte de las métricas. Bueno, ustedes pueden descargar la obra completamente. Y también voy a hacer un ejercicio. Miren, si yo, por ejemplo, garantizar la interoperabilidad con otros sistemas, con Google Scholar, por ejemplo, ustedes pueden ver que la obra está en Google Scholar, y está bajo una tipología de libro. Entonces, a este tipo de cosas me refería con que ustedes deben mirar muy bien su estructura de metadatos para garantizar que desde estos cosechadores o desde Google Scholar se pueda recuperar su información. Entonces, a eso me refería con lo que decía hace unos momentos. Y con esto quisiera hablar ya un poco de las métricas, porque ya me quedan 5 minutos. Este ha sido un aspecto fundamental para nosotros desde la editorial universitaria. Entonces, nosotros, todos nuestros registros, y en particular lo hemos visto con los libros. Entonces, voy a presentarles acá, por ejemplo, Ediciones Unisalle. Fíjense ustedes lo que ha sido el comportamiento de los libros, de la colección de libros. En este momento tengo parametrizado, digámoslo, nosotros tenemos un dashboard, a diferencia de otros sistemas de repositorios. Tenemos un dashboard que nos permite hacer un seguimiento exhaustivo del impacto que tienen nuestros documentos. Entonces, en este momento estoy revisando los libros. Voy a ampliarlo. Estoy revisando la colección de Ediciones Unisalle y lo vamos a mirar desde todo el tiempo de la implementación. Y aquí sí podemos mirar que, digámoslo, sabemos que a partir del inicio de la pandemia, pues se volcó todo hacia lo digital, pero digámoslo aquí lo podemos mostrar abiertamente a toda persona que esté interesada. Podemos ver cómo en marzo incrementó el número de descargas de los libros, pero sobre todo en abril se dio un incremento extraordinario en el número de descargas de nuestros libros. Tenemos más de 3.000 descargas solamente en el mes de abril de lo que son libros. Es muy importante para ustedes poder hacer seguimiento porque a partir de esta información ustedes pueden presentar informes a sus superiores, pueden establecer estrategias, etcétera, para digámoslo, para hacer relaciones o comunicaciones científicas. Al mismo tiempo, aquí sigo analizando la colección de Ediciones Unisalle. Nosotros podemos ver desde dónde nos están consultando exactamente y podemos hacer el seguimiento y podemos ver desde qué instituciones nos están viendo. Al mismo tiempo, nosotros tenemos implementadas, y este es otro aspecto, y con esto ya quiero cerrar. Es muy importante que si ustedes van a tener una estrategia de acceso abierto como editorial o van a ofrecer acceso abierto a la editorial si están desde la biblioteca, ofrezcan un sistema de métricas que le permita a ambas partes verificar el impacto de su investigación. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos implementado el sistema de Plum. Digámoslo, esto viene integrado con Digital Commons. No es algo que se suscriba por aparte, sino que ya viene implementado. Entonces, nosotros podemos tener las métricas, el impacto de lo que ha sido esta obra y, en este sentido, bien sea el autor, nosotros como editorial universitaria, bueno, aquí me sale esto, nosotros como editorial universitaria podemos hacer un mayor seguimiento y verificar el impacto. Entonces aquí podemos ver el comportamiento de las distintas métricas alternativas. Y es muy importante, y ya con esto ya cierro, es muy importante que ustedes piensen también en un sistema de métricas alternativas.
porque si estamos hablando de ciencia abierta y de acceso abierto, pues evidentemente no todo va a estar relacionado con la información de citación e impacto, que es lo que es la información que podemos ya ver directamente desde Scopus. Digamos lo que esto es muy importante, pero estamos hablando con una información que es necesario que la sociedad conozca, pero que muy seguramente no toda, bueno, obviamente no toda esta información va a estar indexada en Scopus. Entonces, en ese sentido es muy importante que ustedes desarrollen y tengan una estrategia de métricas para el tipo de producción que están desarrollando. Entonces, nosotros lo hemos hecho a través de Plum y a partir de ahí, pues, generamos interacciones. Yo creo que con esto, entonces, cierro y pues agradezco mucho, pues quedo muy atento a si hay preguntas por parte del público. Alfredo, mil gracias. Sí, tenemos algunas preguntas muy interesantes y algunos comentarios dentro del chat de Q&A. Jorge Maza dice, si las editoriales no se indexan, sino los libros, el trabajo es realmente grande para las editoriales. Pongo en comparación con las revistas, ya que indexar es todo un trabajo. Este es un comentario. Bueno, sí. Sí. Sí, es interesante, perdón, pero es que estaba refrescando un poco la garganta. Tranquilo. Sí, realmente, pero igual es una tarea muy importante. No es una tarea fácil, es una tarea que lleva tiempo, pero en este sentido vale mucho la pena porque es la posibilidad de que los libros puedan estar en una base, pueda tener información de citación y digámoslo, es algo que se puede agendar. Se puede mirar cada año, hacer una postulación de obras a estos índices. Es una tarea que se puede hacer, por supuesto. Pero pues sí, claro, genera un poco más de trabajo. Él complementa esa pregunta diciendo, ¿y dónde se pueden indexar los libros? Bueno, en ese sentido, pues ustedes pueden ver en Scopus, pueden ver los lineamientos para indexación, pueden también ver el Book Citation Index de Web of Science. Hay unas directrices, en ese sentido se pueden comunicar, digámoslo, con los delegados en sus, digámoslo, en sus instituciones y pueden recibir información sobre cómo hacer una postulación. Perfecto. Y también de Jorge Maza, él complementa diciendo, en cuanto a los repositorios, ¿es preferible que sea con DSpace o puede ser otra plataforma? Mira, en ese sentido, yo no hago una recomendación. Sí se sabe que hay una mayoría de DSpace, pero es que la decisión debe depender de la institución. ¿A qué me refiero? No se trata simplemente de decidir una plataforma, se trata de todos los servicios que hay conexos con ello. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros optamos por Digital Commons. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos primero el volumen de información que íbamos a necesitar en un servidor. Necesitábamos garantizar que el hecho de que aumentáramos el espacio en servidores, porque nosotros tenemos mucha información que queríamos subir, estamos hablando de teras y teras y teras de información. Entonces, en ese sentido, necesitábamos que la capacidad de espacio en los servidores pues, fuera ilimitada y que cada vez que necesitábamos más, pues no fuera a tener, digamos, incrementos en los costos. Necesitábamos un servicio de soporte muy eficiente porque nuestra universidad, digámoslo, no tiene una carrera relacionada con sistemas. Entonces, nuestro servicio de sistemas de tecnología en la universidad no tiene la capacidad para tener un ingeniero dedicado a mantener la plataforma, etcétera. Entonces, ese tipo de aspectos lo tercerizamos y era más valioso para nosotros, ¿sí? Entonces, depende de que ustedes evalúen. Yo sé que, por ejemplo, DSpace es el que está más extendido en Latinoamérica, pero también quisiera que invitarlos a ampliar la visión de campo de esto, porque Digital Commons está muy extendido en Estados Unidos, está muy extendido en Australia, está muy extendido en Medio Oriente. Entonces, nosotros tenemos, digámoslo, la perspectiva, digámoslo, un poco latinoamericana, como que, o sea, necesitamos ampliar más el campo de visión, pero en últimas mi respuesta es, evalúen y contemplen todos los aspectos relacionados,
para nuestro caso, el de la Universidad de La Salle, vimos que era muy competitivo tener una plataforma de Digital Commons y por eso la hemos venido implementando y desarrollando y tenemos muchos planes por hacer. Gracias, Alfredo. Bueno, Germán Rodríguez nos dice, buenos días, con respecto al factor de impacto, por ejemplo, en Scopus, en comparación, no hay tantas revistas latinoamericanas. La calidad de las publicaciones, ya sean en acceso abierto o suscrito, ¿no cumple con los requerimientos para Scopus? Bueno, es una pregunta complicada. Quizá yo no sea el más indicado para responderla. En primer lugar, bueno, el factor de impacto no es una métrica propia de Scopus, pero sí es una métrica en relación con con los ejercicios bibliométricos. Ciertamente el nivel de impacto de las publicaciones latinoamericanas es inferior, digámoslo así. Eso no significa que no sea calidad, pero ciertamente es inferior a lo que uno puede ver de lo que sea la publicación inglesa, pero también en lengua inglesa. Pero también tenemos que mirar otros factores como la cantidad de revistas que están indexadas, etcétera. Digámoslo, nuestra publicación es fundamentalmente en español. Eso limita mucho, digámoslo, el acceso para muchos investigadores, pero ciertamente yo sí creo, digámoslo, yo sí he notado que si bien es cierto que nuestras publicaciones son menores en cuanto a cantidad y en cuanto a consulta y en cuanto a factor de impacto, sí he notado que hay muchos investigadores que no son de habla española, son de lengua inglesa o de otra lengua, desde Europa, de Estados Unidos, desde China últimamente muchísimo, están interesados en revisar y consultar la información científica que se genera desde Latinoamérica. Y eso lo sé porque, por ejemplo, en el dashboard de Digital Commons que nosotros tenemos, nosotros podemos medir la cantidad de consultas que nuestras revistas científicas tienen. Desde China, por ejemplo, nos consultan muchísimo. Puede ser el motivo que sea, ¿no? Pues por supuesto que ellos están trabajando muchísimo en algoritmos para recuperar información. Habrá más de uno que quiera robar información, cosas de ese tipo, pero lo que sí noto es que hay mucha consulta desde Europa, desde Estados Unidos, desde China, de lo que es la información científica latinoamericana. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay un aumento. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de medirlo. Y nosotros lo sabemos porque pues ya contamos con herramientas como Plum, como el dashboard que tenemos en Digital Commons que nos permite, nos arroja esa información. No Gracias. sé si respondí la pregunta. Gracias, Alfredo. Ahí también, digamos, para complementar un poco, lo que podemos hacer es compartirle a Germán alguna información que tenemos disponible acerca de los criterios de indexación Scopus y una herramienta que tenemos que se llama Ready for Scopus, en donde pues, pueden validar estos criterios de indexación y de pronto hacer un poco más sencilla al menos esos primeros criterios y tener súper claro cuáles son las condiciones que se deben cumplir. ¿Listo? Entonces, vía correo también pues tendríamos esa información. Bueno, Yelenis María nos pregunta, buenos días, ¿la revista de La Salle está avalada por Colciencias? ¿En qué categoría se encuentra y qué temática ofrece? La revista de la Universidad de La Salle, no, la revista de la Universidad de La Salle es la revista institucional, es una revista que no tiene propósitos de indexación, sino que es la revista de la casa y en la cual pues se publican temas relacionados con la vida universitaria. Tiene, digámoslo, es la publicación, digámoslo, más tradicional que tenemos en la Universidad de La Salle. La revista tiene citas en Scopus y podemos verlo mediante el análisis de fuentes secundarias. Cuando uno hace la revisión a través de Scopus, vemos que nuestra revista de la Universidad de La Salle tiene citación, pero no es una revista que nosotros pensemos o tengamos el propósito de que esté indexada, digámoslo, en la indexación nacional como Publindex o en una indexación internacional como lo puede ser en Scopus. Digámoslo, la revista no tiene esos propósitos. Las otras revistas científicas sí, en cambio.
Gracias, Alfredo. Bueno, acá también nos preguntan, ¿para poder medir es necesario que el libro tenga DOI? ¿Para qué, perdona? Nos dice Jorge Maza, ¿para poder medir es necesario que el libro tenga DOI? Bueno, es lo más recomendable. No es necesario, pero es lo más recomendable. Nuestros libros todos tienen DOI y nosotros hablamos con el autor, le recomendamos que cuando tenga bien llevar o promover su obra, entonces lo que promueva tanto en redes sociales como en su grupo de estudiantes es el código DOI de la obra que remita, porque pues pueden darse estos fenómenos de que si se trabaja con una ARL, pues pueda romperse el vínculo por algún tipo de migración, etcétera. Entonces, sí, es lo más recomendable que tengan DOI y nosotros en todos nuestros libros lo tenemos con DOI. Gracias, Alfredo. Dice, otra pregunta. ¿Qué estrategias utilizaron o se están utilizando ahora para la promoción de estos recursos en la comunidad universitaria y poder aumentar su uso? Sí, es una pregunta muy buena y le agradezco. Nosotros, digámoslo, tenemos que generar identidad al interior de la universidad. Entonces, en ese sentido, utilizamos la marca que se llama Ascensión Salle. Si ustedes ven, pues no se llama repositorio institucional de la Universidad de La Salle. Es decir, nosotros queríamos darle una identidad a nuestro sistema de información en acceso abierto a la información académica y científica. Y por eso primero optamos por un nombre de marca. En segundo lugar, nosotros hacemos mensajes al interior de la institución en donde promovemos el repositorio. Eh, en ese sentido, digámoslo, nosotros sabemos que la comunidad, si le preguntamos a un estudiante, ¿sabe qué es Ascensión y Salle? Entonces, pueda que no diga es el repositorio institucional, pero sí sabe que es Ascensión y Salle y sabe que si va a buscar la información de tesis de grado u otro tipo de información de revistas, sabe que en Ascensión y Salle la va a encontrar. Eso, digámoslo, en cuanto a estrategias que hemos hecho, pero también, digámoslo, el sistema mismo Ciencia Unisalle en Digital Commons permite que se potencien estrategias de conocimiento. ¿A qué me refiero? A que si usted es un autor que tiene digámoslo, su trabajo de grado, o si es un autor de un libro, de un capítulo de un libro, el sistema periódicamente le va a enviar una notificación a su correo diciéndole en este lapso de tiempo usted recibió estas descargas, lo consultaron de tal parte, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos lo que hay como un ejercicio de retroalimentación interior que permite la plataforma y que genera conciencia por parte de la persona que tiene información en Ciencia Unisache. No es como en otros repositorios institucionales que simplemente yo llevé mi trabajo de grado, lo dejé ahí, lo dejé en acceso cerrado porque no quería que nadie sepa qué fue lo que escribí, o lo dejé en acceso abierto porque pues me parece bien y no hay problema en que otra persona lo vea y lo descargue. Y me olvidé de que tengo un trabajo, no. En ese sentido, digámoslo, tenemos un ejercicio continuo de interacción porque la plataforma va generando estas interacciones a través de los reportes que periódicamente le va llegando a cada persona que tenga un documento en la plataforma. Gracias, Alfredo. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Dicen por acá, ¿cómo hacer para sensibilizar a los docentes de publicar en su propia institución y que esto les va a generar visibilidad e impacto? Dice que los profesores tienen otra visión, es decir, que no les gusta publicar en la propia editorial de la universidad, sino que buscan publicar en otras editoriales. ¿Cómo hacer para romper ese paradigma? Bueno, aquí hay varios elementos. Por una parte, estamos hablando de revistas, es importante tener en cuenta que hay directrices nacionales e internacionales en cuanto a endogamia. Entonces, en ese sentido, pues no es recomendable que usted busque publicar en una revista de su universidad. Digámoslo, sí se puede, pero hay que mantener esos porcentajes de endogamia. Cuando estamos hablando acerca de libros, es otro tema. Digamos que es lo inverso, porque es muy importante que una editorial universitaria o una universidad le dé fuerza a su sello editorial. Entonces, aquí hay que tener en cuenta factores como que hay personas que quieren publicar por fuera, pero si uno analiza, terminan publicando en editoriales depredadoras.
supongo que muchas personas saben lo que está pasando cuando empieza a llegarle a muchos profesores invitaciones a publicar con editoriales porque les pareció que era fascinante su trabajo, etcétera, y termina publicando en editoriales depredadoras. Entonces, en este sentido, es muy importante que la editorial universitaria gane el prestigio, primero dentro de la misma casa, y a partir de ahí generar prestigio externo. Entonces, la editorial universitaria tiene la misión, por una parte, de mostrarle a los mismos profesores que está haciendo un trabajo serio, que está haciendo un trabajo de calidad, de que se están asegurando los criterios, por una parte, de evaluación de los contenidos, pero por otro lado, de que la gestión editorial sea de calidad, se garantiza una corrección de estilo, digámoslo, de doble lectura, se garantiza un acompañamiento por parte del editor de mesa en cuanto a las interacciones entre la diagramación con los autores, etcétera. Y también la editorial universitaria tiene la misión de mostrarle a la universidad y mostrarle a los autores que se están promoviendo sus obras. Es decir, se envían mensajes de promoción diciendo esta es la novedad editorial, pero al mismo tiempo hay un trabajo en redes sociales. Al mismo tiempo se puede ver que los libros están en ferias y también se puede ver que si está en el repositorio institucional, en caso de que sean obras de acceso abierto, se puede ver que se le envía al autor o que el autor tiene un reporte del impacto de su publicación y que le permite hacer interacción tanto con las personas que descargan y también buscar quienes lo están descargando a fin de establecer de pronto una red. Entonces, digámoslo, para una editorial universitaria no es solamente publicar y hasta ahí llegó el tema, sino que hay todo un ejercicio posterior a la publicación relacionado con la promoción y visibilización de estos contenidos, y esto entonces genera un prestigio para la editorial y genera una buena comprensión para los autores al interior de la universidad. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, por acá también nos mencionan, en una institución con poca trayectoria, ¿quién debe empezar esta labor de indexación? Bueno, lo repito, es una tarea que va de la mano de la biblioteca y de la editorial universitaria. Entonces, la editorial puede hacer la selección de sus contenidos, mirar los criterios técnicos, etcétera, pero es un ejercicio que siempre tiene que ir de la mano con biblioteca y hago mucho énfasis en eso. Realmente, una editorial universitaria que no recurra o que no tenga esta hermandad con la biblioteca, pues no puede ir sola, sobre todo en estos momentos de que hay tanto impulso por el acceso abierto y por la ciencia abierta. Entonces, se trata de un trabajo conjunto, la iniciativa puede ir de ambas partes, pero lo importante es que es un trabajo de la mano. Gracias, Alfredo. Bueno, yo creo que respondemos unas 2 preguntas más y el resto las respondemos por email para que no nos tomemos tanto tiempo. Dice acá, en la OPAC también se pueden subir los libros de la institución. ¿Por qué hacerlo en el repositorio institucional? Bueno, pues en el repositorio institucional, pues bueno, la pregunta es interesante, pero es una estrategia, digámoslo, para garantizar la preservación. Digámoslo, puedes implementar las métricas. En este sentido, pues el repositorio institucional, saber qué más puedo decir al respecto. Pues es que en el repositorio institucional es donde se salvaguarda toda esta información y puede estar disponible, digámoslo, no es la única vía ni la única opción que tiene una institución. Lo que pasa es que sí estamos hablando, digámoslo, a nivel de ciencia abierta, y eso está completamente vinculado con los repositorios. Es decir, no se trata simplemente de tener un vínculo a un documento, o no se trata simplemente de tener un documento preservado, etcétera, sino también se trata de que son sistemas que están interconectados con otros sistemas de información y permiten que se pueda recuperar esta información. Entonces, digámoslo, es un movimiento mucho más amplio en este sentido. Digámoslo, pues, espero responder a la pregunta. Sí, acá hay una pregunta muy relacionada. Dice que si has encontrado dificultades en el uso de los repositorios de la universidad. En la institución en la que trabaja Nicole,
dice que la universidad posee un repositorio por sede y que ¿qué recomiendas hacer en ese caso? No, es que tener un repositorio por sede, no, yo creo que debe haber un repositorio único para la institución. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un momento en el que teníamos dos repositorios, uno relacionado con objetos de aprendizaje, otro relacionado con las tesis y trabajos de grado, pero digámoslo, era doble gestión, era pagar el doble, era, por otra parte, digámoslo, es difundir, es esparcir la información. Yo creo que lo más importante es que toda la información esté en un solo repositorio. Lo que estamos viendo es que los repositorios pues tienen la posibilidad de tener distintas tipologías documentales al interior. Digámoslo, Digital Commons puede presentar mucho tipo de información, un DSpace también, pero sí es lo que se trata es de que el repositorio institucional sea una apuesta como institución, una apuesta como universidad frente a acceso abierto y frente a ciencia abierta. Entonces, digámoslo, pues es distinto a cómo se maneja en Estados Unidos, en donde hay mucha independencia porque el sistema es distinto, porque tienen sus colleges, tienen sus escuelas y funciona de otro modo. Pero digámoslo, para nuestras instituciones en las cuales estamos como una institución basada en facultades, sí creo que lo más recomendable es que sea solamente un repositorio institucional. Vale, Alfredo, vamos entonces con la última pregunta y nos despedimos. ¿Qué herramientas recomiendas para hacer mediciones bibliográficas? ¿Bibliográficas o bibliométricas? Bibliográficas desde acá, pero creo que debería ser bibliométricas. Bueno, yo diría que esto es muy importante y con esto me salgo un poco de todo el tema que hemos hablado en relación con la editorial. Para una institución es muy importante tener comprensión sobre los indicadores bibliométricos. ¿Qué me refiero con esto? Si usted como editor, si usted como bibliotecario, usted le hace una pregunta al azar a cualquier profesor que esté por ahí circulando en su campus, en este momento no porque estamos confinados por el COVID, pero si usted le hace una pregunta, inclusive a altas directivas de la universidad, disculpe, ¿usted sabe qué es un índice H5? ¿Usted sabe qué es el factor de impacto? ¿Usted sabe por qué es importante la citación a nivel de la evaluación de la ciencia? Puedo asegurarles que más del 80% no sabrá responder a este tipo de preguntas. Entonces, lo primero que yo quisiera en este sentido invitar es a que como institución o desde las bibliotecas y desde las editoriales motiven a sus superiores, motiven a los profesores, motiven entre sus colegas la comprensión de los indicadores bibliométricos, porque en Latinoamérica sobre todo hay un ambiente de negatividad frente a la bibliometría. Entonces nosotros podemos oír en el discurso de los profesores que hablan de una revolución frente a la tiranía de la bibliometría, frente a los indicadores bibliométricos, de que nosotros lo que tenemos que generar es impacto social y entonces nos vamos a ir por ahí, no vamos a trabajar para las multinacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un discurso que nosotros vemos todos los días, pero lo que yo hago mi invitación sería, primero que todo, como institución, tenemos que hacer un ejercicio profundo de comprensión de lo que son estos indicadores bibliométricos y mirar cómo nos pueden servir, porque no se trata simplemente de acatar las directrices nacionales de evaluación de la ciencia. De lo que se trata es que nosotros tomemos esas herramientas y les saquemos el mayor provecho. Ahora, en cuanto a qué sistemas de herramientas, pues bueno, pues los hay muchos, ¿no? Digámoslo, si su vicerrectoría de investigación, entonces, tiene una estrategia, pueden mirar herramientas, de pronto, cruzar información, mirar información relacionada como patente. En este sentido, Saibal sería una herramienta muy buena para aquellos que estén interesados. Si, por ejemplo, no hay presupuestos suficientes o si se trata de establecer un servicio en biblioteca, puede pensar en utilizar un software en acceso abierto, digámoslo de programación de código, como lo puede ser R. Hay muchos paquetes en R relacionados con información para análisis de bibliometría
Entonces pueden aprender a utilizar R y pueden utilizar estos paquetes. Es muy importante y es obligatorio en este momento para Latinoamérica utilizar Publish or Perish. La evaluación de las revistas que están basadas a partir de Google Scholar se refrendan a partir de Publish or Perish. Pero digámoslo, más que decir qué tipo de herramientas o qué tipo de indicadores, lo fundamental es comprender para qué son estos indicadores, comprender el indicador y la métrica, y a partir de ahí sacar el provecho. Digámoslo, esto no es algo negativo, yo creo que es muy positivo si lo comprendemos bien y a partir de ahí podemos hacer una estrategia. Entonces, la invitación es a que en la universidad se reflexione seriamente sobre qué son los indicadores bibliométricos y cómo podemos sacarle provecho. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Por último, yo creo que esta aclaración es importante. Nos dice Emile Fajardo, muchas gracias por la exposición, Alfredo. Por lo que entiendo, su repositorio está en DSpace. Su catálogo de bibliometría, perdón, un segundo, que se me movió. Su catálogo de la biblioteca, ¿en qué plataforma se encuentra y qué plataforma han utilizado para centralizarlos? Bueno, sí, entonces la biblioteca tiene un EDS. Entonces, por ejemplo, perdón, voy a... Ahí como aclaración, tu repositorio está en Digital Commons, ¿verdad? Se está cortando. El repositorio de la universidad, nosotros tenemos un EDS desde biblioteca que en este sentido recupera toda la información tanto del repositorio institucional, recupera nuestras revistas y recupera pues las distintas obras de las cuales están en bases de datos que suscribe la universidad. Pero sí, nuestro repositorio institucional está basado en Digital Commons, perdón. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Alfredo. A los asistentes yo creo que las otras preguntas las vamos a responder vía email para no tomarnos y extendernos mucho más allá del tiempo. Definitivamente, gracias, Alfredo. Yo creo que es información muy valiosa. Los conceptos, la visión de la editorial y los esfuerzos que nos ha ilustrado Alfredo, sin duda alguna deben considerarse cuando hablamos de acceso abierto. Es un tema en tendencia a nivel global, siendo uno de los principales puntos en las políticas de ciencia abierta. A nuestros asistentes, pues muchas gracias por acompañarnos, por reservar este espacio de los miércoles en sus agendas para las charlas. Recuerden que todas las grabaciones se encuentran en nuestro canal de YouTube y que nos pueden encontrar como Elsevier LAN. Así es que los invito a que se suscriban y que accedan a todos los recursos que continuamente estamos generando para ustedes. A través de correo les vamos a enviar los enlaces de la grabación de esta sesión y los recursos que apoyaron la presentación de Alfredo, así como una pequeña encuesta en la que nos gustaría que nos cuenten qué temas les gustaría que abordáramos en los próximos webinars. Les voy a dejar, también les vamos a dejar nuestros datos de contacto por acá, a ver si los pongo. Y pues nada, les deseo un feliz resto de día y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.